Les habla el padre Armando Álvarez Díaz, salesiano, y con mucho gusto he aceptado esta invitación de Sor María Ángela para dirigirles un mensaje con el tema la dimensión misionera del movimiento juvenil salesiano. El documento de Aparecida nos dice que todos los cristianos hemos de ser discípulos misioneros de Cristo. Luego no podemos separar la dimensión misionera de la dimensión del discipulado. Hemos de ser primero discípulos para después poder ser misioneros. La palabra misionero significa enviado, enviado por el Señor. También equivale a la palabra apóstol y la palabra apostolado. Entonces, ser misioneros es lo mismo que ser apóstoles. Pero para ser apóstoles hemos de ser discípulos. O sea, hemos de estar antes con el Señor. Hemos de estar en la escuela del Señor. Hemos de aprender en la escuela de Jesús de Nazaret, en la escuela del Evangelio. Porque somos enviados, no a hablar nuestro propio mensaje. Somos enviados a hablar el mensaje recibido de Dios. Luego somos mediaciones, somos instrumentos en las manos de Dios para colaborar con Cristo en la misión de Cristo, en la misión salvadora de Cristo, en la construcción del reino que fue la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, yo he sido siempre un convencido que el primer apostolado del cristiano y del movimiento juvenil salesiano no es en el orden del hacer cosas, del hacer actividades, sino el primer apostolado es el ser testigos de Jesús, ser testigos del Evangelio, ser testigos de una santidad juvenil salesiana. Hoy el mundo necesita primero testigos creíbles del Evangelio, testigos creíbles de que Dios existe y de que Dios llena los anhelos más profundos del corazón humano. Luego, la primera misión nuestra es de ser buenos cristianos. Es el de vivir apasionados por Cristo, apasionados por el reino de Dios. A nosotros y a ustedes del MJS, ¿qué los apasiona? ¿Ustedes por qué vibran en la vida? ¿A ustedes qué los mueve en la vida? ¿Ustedes por quién están dispuestos a gastar la vida, a entregar sus vidas? La pregunta que les hice es ¿por quién? No por qué. Porque es una persona la que justifica y la que sostiene toda esta misión de ser como Jesús, constructores del reino. Y también ser como Jesús, dadores de vida. Pues bien, voy a dar algunas pistas que el documento de Aparecida nos traza para el proceso de formación de los discípulos y misioneros. El primer aspecto importante es el encuentro con Jesucristo. Jesús, ¿para qué llamó a los apóstoles? Primero, para estar con Él y después enviarlos a predicar el reino de Dios. Marcos 3:13. Luego, hay que estar con Jesucristo. La evangelización
es llegar a un encuentro personal con Jesús, descubrir en Él el sentido de nuestras vidas y como la fuente de la verdadera felicidad. Y nuestra alegría más profunda es el de comunicar esta experiencia de Dios a los demás. El encuentro con Jesucristo. Eso implica, jóvenes, 3 condiciones fundamentales. Ser buen cristiano no es cumplir con unos mandamientos. Ser un buen cristiano no consiste en aceptar unos dogmas y unas simples verdades. Ser un buen cristiano es conocer, amar y seguir a Jesucristo. Esa es nuestra primera misión. ¿Ustedes conocen a Jesús? Yo tengo una impresión de que los alumnos de los colegios de los salesianos salen de nuestros colegios amando mucho a María Auxiliadora, conociendo mucho a Don Bosco, pero desconociendo al más importante, que es Jesús de Nazaret. Y nuestra fe no es María céntrica. Nuestra fe es Cristo-céntrica. Dentro de nuestra fe es la persona de Jesús, el Hijo del Padre, el Salvador, el siervo de Yahvé, el servidor de la humanidad, el dador de vida en plenitud. Luego, esto implica que hay que leer más el Evangelio, hay que meditar, orar el Evangelio, para conocer a Jesús, para amarlo, para enamorarnos de Él y después sí poder seguirlo, imitarlo, tenerlo como modelo de vida, tenerlo como nuestro único y principal referente para nuestras actitudes, valores, comportamientos, elecciones, jerarquía de valores, para tener un estilo de relaciones con Dios, relaciones con los demás, de relaciones con la naturaleza y de relaciones con nosotros mismos, según el modelo de Jesús. El segundo aspecto muy importante en este proceso de formación del misionero cristiano y salesiano es la conversión. ¿Qué significa convertirnos? ¿Solamente hablamos de conversión en la Cuaresma? No. Toda la vida nosotros hemos de estar en un proceso de conversión continua. Conversión significa, primero, volver a Dios, estar cerca de Dios, buscar a Dios. Y segundo aspecto, conversión significa cambio de mentalidad, cambio en la forma de pensar, de vivir, de actuar. Nosotros, ¿qué mentalidad seguimos? Nos dejamos imponer la mentalidad del mundo y de la cultura posmoderna que en muchos aspectos es antievangélica, es anticristiana. Esta cultura del individualismo, esta cultura del hedonismo, de la búsqueda inmediata del placer, esta cultura del consumismo, del tener, del poseer, de la gratificación inmediata, del libertinaje sexual. Todas estas son pseudo valores.
Son actitudes, modos de ser que no son conformes al Evangelio. Luego, conversión significa no dejarnos imponer esta mentalidad del mundo. Significa ser contraculturales. Significa ser salmones, nadar contra la corriente, para tener una identidad como cristianos, como profetas, que denunciamos todo aquello que en una sociedad y en una cultura deshumaniza, atenta contra la dignidad humana y no lleva a una plena humanización del hombre y de la mujer. Un tercer aspecto en este proceso de la formación del misionero es el discipulado. Necesitamos vivir en un proceso de catequesis permanente. Estamos en una ignorancia de estas nuevas generaciones frente al tema religioso, frente a los misterios de Dios. Hoy la familia no está evangelizando. Hoy la escuela tampoco está evangelizando como debe ser. La parroquia tampoco está evangelizando. Por eso hoy la iglesia se ha puesto en una tónica de misión permanente, de evangelización, de anunciar a la persona de Cristo para ser verdaderos discípulos de Él y para poder comunicar a los demás lo que hemos escuchado de Dios. Quien permanece sordo ante Dios, permanece mudo ante los demás seres humanos. Y también en este discipulado es importante la vida sacramental. Era fundamental la frecuencia de los sacramentos, sobre todo de la reconciliación y de la Eucaristía. No se reducen a meros ritos. Los sacramentos son fundamentalmente una vida. El rito de la Eucaristía debe prolongarse en la vida diaria, para hacer en la vida diaria pan partido, sangre derramada, vida entregada, que es lo que celebramos en la Eucaristía. Hemos de ser para los demás un pan partido, un pan que se parte, se reparte y se comparte con los demás, especialmente con los más pobres, marginados y excluidos de la sociedad. Un cuarto aspecto muy importante es la comunión, la comunidad. Encontramos a Dios en la comunidad. Jesús dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuál es la finalidad del movimiento juvenil salesiano? ¿Para qué tenemos los salesianos y las hijas de María Auxiliadora grupos juveniles? ¿Para ocuparlos a ustedes el tiempo libre? No. ¿Para que ustedes sean amigos entre ustedes mismos? No. Es para que ustedes hagan una experiencia de iglesia. Y la iglesia es fundamentalmente una comunidad de creyentes, unidos en la misma fe, en la misma esperanza y en la misma caridad. ¿Cómo vivían los primeros cristianos? En pequeñas comunidades que se reunían para la oración, para la Eucaristía, para escuchar las enseñanzas de los apóstoles
y para compartir los bienes. Nadie pasaba necesidades. Cada uno aportaba según sus capacidades y recibía según sus necesidades. Luego, nosotros en la comunidad hacemos experiencia de Dios y experiencia de iglesia. Y un quinto aspecto ya es la misión. Es la alegría de anunciar a Jesucristo, la de testimoniar con nuestra vida de que Cristo está vivo, que lo sentimos vivo en nuestros pensamientos, lo sentimos vivo en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, porque Él es el que guía y le da sentido a nuestra vida. El joven debe ser apóstol del joven. Y esta era la idea de Don Bosco. Cuando Domingo Sabio le dijo a Don Bosco que le ayudara a ser santo, Don Bosco le trazó un programa muy sencillo. Primero, siga siendo amigo de Jesús y de María en la oración y en los sacramentos. Segundo, cumpla bien con sus deberes. Y tercero, sea un apóstol en medio de sus compañeros. El joven debe ser el primer apóstol, misionero y evangelizador de sus compañeros, de sus coetáneos. Debe ser un modelo de santidad para sus compañeros y aquel que transmita ese ardor, esa pasión por la santidad y por los valores del reino. También en la misión está el de comprometernos por el reino de Dios, que es un reino de paz, justicia y amor. Yo también tengo otra autocrítica de nuestra. Y es que nuestros jóvenes salen de nuestros colegios, sí, muy bien formados en valores éticos, morales, muy sanitos, pero salen muy individualistas, salen muy arribistas, no salen con una mentalidad y una sensibilidad de la sociedad, no salen con un compromiso de luchar contra la injusticia, de denunciar toda situación que oprime al ser humano, que lo margina, que lo excluye. Necesitamos que nuestros jóvenes del MJS sean profetas de la fraternidad, de la justicia social, de la paz, de la vida, de que denuncien toda situación que lleva a la muerte y que estén anunciando al Señor de la vida, a Jesucristo, quien vino a darnos vida y vida en abundancia. También muchas veces hacemos consistir el apostolado con formas asistencialistas y nos conformamos con llevarle mercaditos a los pobres. Eso no. Hay que tener ya un nuevo enfoque de lo que es el servicio a la sociedad. Tenemos que luchar contra estructuras de pecado social, contra la violencia institucionalizada. Hemos de buscar la reforma de una sociedad como la colombiana, que es de inequidad social, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, donde la brecha de entre ricos y pobres, en vez de acortarse, cada día se va alargando. Y hemos de considerar al pobre no como una persona llena de problemas y de necesidades, sino que el pobre es un sujeto de derechos y de deberes, y que es un deber de la sociedad, de la familia y del Estado
garantizar y restablecer los derechos de toda persona a la cual le han sido vulnerados sus derechos fundamentales. Luego, en este enfoque de la misión también, en la misión de servicio a la sociedad, no podemos contentarnos con unas obras ahí de caridad, de misericordia. No. Hemos de ir al fondo de los problemas y hemos de prepararnos para un compromiso sociopolítico en el cual no busquemos nuestro propio interés, sino que tengamos esa sensibilidad por los más pobres, por los excluidos, por los marginados, por los invisibles, para ser signos portadores del amor de Dios a ellos, de ese amor que los salva, que los libera, que los redime y que los lleva a una plena realización humana y que los lleva a una plena salvación. Ahora bien, al hablar también de vida sacramental, ¿cuántos sacramentos hay? Todo el mundo responde 7. No, son muchos más. ¿Qué es un sacramento? Sacramento es un signo visible que hace presente y representa al invisible que es Dios. Luego a Dios solamente lo encontramos en el agua del bautismo. A Dios solamente lo encontramos en el pan y el vino de la Eucaristía. A Dios solamente lo encontramos en el aceite de la confirmación o de los óleos. No. A Dios también lo encontramos en muchas otras partes. A Dios lo encontramos en la naturaleza. La naturaleza es sacramento de Dios. Francisco de Asís encontraba a Dios en los animales, en las plantas, en el agua. Y decía, hermano sol, hermana luna. A Dios también lo encontramos en la comunidad. A Dios también lo encontramos en la palabra de Dios. A Dios también lo encontramos en la vida cotidiana, si tenemos una mirada de fe. ¿Qué dicen nuestros abuelos? ¿Qué dicen nuestros padres? Todo lo que les pasa en la vida cotidiana lo ven como voluntad de Dios, porque ellos viven en la presencia de Dios. No es un Dios por allá lejano, escondido, distante. Nosotros creemos en un Dios cercano, en un Dios solidario con la historia, con nosotros, con la humanidad. Un Dios que se ha encarnado, que se ha hecho igual al hombre en todo, menos en el pecado. Pero también el pobre, el marginado, es un sacramento de Cristo. Mateo 25, 31, 46. Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Cuándo lo hicieron? Cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Luego Jesús se identifica con los pobres, con los excluidos, con los que no cuentan en la sociedad. Luego ahí encontramos el rostro de Cristo. Y si amamos a Cristo, pues hemos también de amarlo en esos rostros. Es muy fácil amar a Dios en una imagen de yeso, en un cuadro de un Jesús bonito, de ojos azules. Es fácil amarlo allí en esos cuadros. Pero amar a Jesús en el rostro de un pobre que es desagradecido, que huele maluco, que es grosero, que es demandante, ahí es donde se prueba nuestro verdadero amor a Dios. Dice San Juan, quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Porque ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve, si no es capaz de amar al hermano a quien ve, a quien lo tiene ahí más cerca? Luego hemos de hacer esa conversión, de volver a Dios, pero también de volver
a los jóvenes más pobres, más abandonados. Y hemos de amarlos gratuitamente como ama Dios. Y hemos de madurar en el amor. El amor debe ser gratuito, incondicional, oblativo y universal. Amor gratuito es amar sin esperar recompensas. Amor incondicional es amar a todos sin poner condiciones. Amar al que me cae simpático es fácil. Amar al que me hace bien es fácil. Pero amar al que me cae antipático, amar al que me desprestigia, al que me inventa chismes, a ese también hay que amarlo. Un amor oblativo significa con capacidad de sacrificio, de darnos a los demás, de gastarnos por los demás. Y un amor universal, sin hacer discriminaciones de ningún tipo, de aceptar las diferencias individuales, de ser tolerantes. A esto nos llama Dios. No estamos llamados a la perfección. Todos tenemos derecho a un margen de error. Todos tenemos derecho a un margen de imperfección. Entonces estamos llamados a la santidad. Y a la única perfección a la cual estamos llamados es a la perfección del amor, a la perfección de la caridad. Amar como Dios nos ama. Y Dios nos ama en forma gratuita, incondicional, oblativa y universal. Pues bien, que el Espíritu del Señor y el Espíritu de Don Bosco y de Madre Mazzarello los siga a ustedes acompañando en su crecimiento personal, en su crecimiento vocacional, como discípulos y misioneros de Cristo, con el espíritu salesiano de San Juan Bosco y de Madre Mazzarello.